Bueno, vamos a continuar con el programa. Ayer yo les decía que estaba bastante decepcionada por este blindaje, este doble rasero que hoy impera en el Ministerio Público, porque a Patricia Benavides le mandaron los rottweilers, todos los perros habidos y por haber, le abrieron todas las carpetas habidas y por haber, ¿no es cierto? No le perdonaron la vida, y por los dichos, por un chat que hasta ahora no se sabe quién, Sargento Roberto, fue decapitada, ¿correcto? Ya está bien. Pero lo grave en la decisión final, porque no hay méritos para formular una denuncia constitucional contra Pablo Sánchez, y acá tengo la carpeta, que es la disposición de la doctora Delia Espinosa en torno al supuesto delito de obstrucción pública, de obstrucción a la justicia. Lo grave es que con esto se sienta un precedente. Mañana más tarde, cualquier fiscal supremo, fiscal de la Nación, puede llamar a otro fiscal que esté haciendo una diligencia y puede suspenderla, y puede amenazarlo, y puede decir, ¿qué diablos haces ahí? Y si no te vas, te atienes a las consecuencias. ¿Por qué lo digo? Porque eso es lo que pasó con Rurush. Rurush se atrevió a ir a IDL, no porque a él se le ocurriera, es porque la jefa de su equipo, la fiscal, la doctora Nora Córdoba, tomó la decisión de que en ese momento, una vez conocida la información de los cuellos blancos, tenían que ir a varias instituciones, y a Rurush le tocó IDL. Fue a IDL, pero bueno, patinó literalmente, y entre otras cosas acá se discute que él se olvidó, que él mismo reconoció que se había olvidado un documento muy importante, y vamos a preguntarle todo porque el doctor Rodrigo Rurush ya no pertenece al Ministerio Público, se fue de la institución. Doctor Rurush, ¿cómo está usted? Bienvenido. Señora Leiva, buenas noches, y a todos sus televidentes. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco. ¿Qué piensa usted de la decisión de la fiscal Delia Espinosa sobre no formular denuncia constitucional a Pablo Sánchez? Porque no habría lugar a una obstrucción a la justicia después de todo lo que ella ha analizado. Sí, le agradezco por la pregunta. Más allá de generarme alguna sorpresa, me genera indignación. Pese a los elementos de convicción suficientes, ha optado por archivar y no realizar la acusación constitucional contra el señor Pablo Sánchez Velarde. Esto se genera un precedente negativo para los fiscales. Hoy los fiscales están sujetos con esta disposición a que cualquier fiscal supremo, fiscal de la Nación, fiscal superior, pueda llamar e intervenir, interrumpir y amenazar la autonomía del fiscal, y para la fiscal de la Nación no pasó nada. Así que, señores fiscales, ya tienen ese precedente, y de acuerdo al contenido de la disposición, que para la señora fiscal no se ha escuchado la amenaza. Señores fiscales, de hoy en adelante, si es que alguien les llama, tienen que decirle, te voy a grabar, que me estás amenazando. Eso resulta ilógico, señora. Claro, lo que pasa es que usted no grabó a Pablo Sánchez, pero usted ha contado, y en el audio, tenemos Rolo el Memorex, ¿no? Vamos a ir con el Memorex, porque en el audio él le responde algo a Pablo Sánchez. Y la respuesta es porque Pablo Sánchez le está diciendo, entre otras cosas, que si no detiene las diligencias, se atiene a las consecuencias. Pero eso no le ha creído Delia Espinosa. ¿Por qué? Porque Pablo Sánchez lo ha negado. Obvio. ¿Qué quería? ¿Que lo contara? Claro que lo va a negar. Pero en este caso, Delia le ha creído a Pablo y no a Rodrigo. Aquí está. Llamé al fiscal de la Nación, conversé con él, y él indicó que eso era algo inaceptable y que había sido sorprendido. Y dice, archívese definitivamente la carpeta fiscal. Creo que se están blindando los unos a los otros, como siempre. Una vez más, el fiscal Pablo Sánchez es blindado. La Fiscalía decidió archivar definitivamente la investigación en su contra al paralizar una diligencia en las oficinas de IDL de Gustavo Gorriti. Bueno, ¿esto qué pasa? ¿Es un estado policial o qué cosa? Incluso Gorriti, totalmente discriminador, se refiere al fiscal Rurush
como mequetrefe. ¿De qué universidad habrá salido? Ustedes no saben qué están haciendo. Ya van a ver las consecuencias de estos actos irregulares. El fiscal adjunto provincial Rodrigo Álvaro Rurus Castillo, quien dirigió la diligencia en 2018, ratificó lo dicho también por la fiscal suprema Nora Córdoba, la forma como Pablo Sánchez, exaltado, ordenaba se cancele la diligencia en el local de IDL. Mediante su asistente me llama el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez y me pregunta ¿dónde me encontraba? En ese instante le respondí en la diligencia de exhibición y de ser el caso una incautación. Pablo Sánchez me dijo de forma exaltada, suspende inmediatamente. Te estoy diciendo suspende inmediatamente o atente a las consecuencias. Yo le respondí, está bien doctor, lo que se disponga. Me sorprendió lógicamente la llamada del fiscal Pablo Sánchez porque nosotros tenemos el principio de autonomía. Efectivamente doctor, por disposiciones de la Fiscalía Provincial estábamos llevando a cabo una diligencia de exhibición de documentos y posterior incautación de ser el caso. El cumplimiento de lo establecido, no estamos suspendiendo la diligencia, doctor. El fiscal Rodrigo Rurus continúa su relato ante los fiscales la manera prepotente y desafiante como ingresa Gustavo Gorriti con varios periodistas como Rosa María Palacios. Gorriti me pregunta varias veces moviendo la cabeza, fiscal Rurus, ¿no? Después sostiene una discusión con el abogado Carlos Rivera. Este le señala que es una diligencia estrictamente formal y que retire a los amigos de la prensa porque el fiscal no está obligando a nada. También el señor Glaxer Tuesta le dice a Gustavo Gorriti, el fiscal no nos está obligando a nada. Bueno, ¿esto qué pasa? ¿Es un estado policial o qué cosa? ¿Ah? Llamé al fiscal de la Nación, conversé con él y él indicó que eso era algo inaceptable y que había sido sorprendido. Pero esto es una cosa que funciona en la libertad de expresión. Sí, pero el Ministerio Público está cumpliendo sus atribuciones. De verdad, Gustavo, me parece que lo correcto, creo que después podemos hablar con los amigos de la prensa, pero el fiscal está cumpliendo una diligencia estrictamente formal. Que digo que es una diligencia violatoria de principios fundamentales de la libertad de expresión. No, si no nos está obligando a nada, Gustavo, de verdad. Bueno. Nuevamente Gorriti intenta minimizar al fiscal Rurus, resaltando que ha consultado ya a otros fiscales de mayor rango y como el fiscal Sánchez ha saltado al enterarse de la diligencia. Debo decirle, fiscal, que yo he conversado con varios colegas, algunos de los cuales tienen mayor rango que usted. Les ha parecido extremadamente sospechosa la forma en que se ha hecho esto. Y cuando he hablado con el fiscal de la Nación, él ha saltado. Entonces, él ha saltado y entiendo que como resultado de eso le ha llamado. El saliente fiscal también cuenta el papel de la activista Romina Mela, como insistía que se le entregue la disposición 1 y 2, lo cual me negué porque era una disposición reservada. Romina, es una diligencia del Ministerio Público. Pero sí. Sí. O sea, mira, no hay ningún problema. Estas versiones ratifican el vergonzoso papel que cumplió Pablo Sánchez como fiscal de la Nación, sometido y servil a las órdenes de Gorriti, el operador político quien al parecer sigue manejando a su antojo todo el Ministerio Público. Bueno, y entonces en todo el documento que sustenta Delia Espinosa también hay varias incongruencias. Para empezar, hablan de allanamiento, se contradicen tanto Pablo Sánchez como Gustavo Gorriti. Lo que pedía el fiscal era exhibición y si era posible, si darse el caso de una incautación. Y lo que él estaba haciendo, Gustavo Gorriti, no era una violación a la libertad de expresión. No sea fresco, de verdad. Porque es como que un fiscal, frente a una noticia criminal, pide ver lo que tienes para poder actuar y para poder hacer su trabajo, para perseguir el delito. No te está allanando, no se está llevando a tu computadora, no está haciendo nada que sea un atentado contra la libertad de expresión. Más bien cuéntenos en la Fiscalía y en IDL dónde están todos los audios de los cuellos blancos. Eso sí nos deberían de contar. Pero antes de ver todas las declaraciones, Gorriti le ha ganado a usted. Ha demostrado que sigue siendo el rey en el Ministerio Público. Bueno, lo que podríamos decir al respecto es que el Ministerio Público se encuentra tomado, se encuentra politizado y al parecer es
el continuismo de los anteriores fiscales. ¿Tomado por quién? Podríamos decirlo, por las ONGs, por los caviares. Por eso es que contra aquellos quienes son sus enemigos políticos accionan inmediatamente, pero contra aquellos que no lo son, lo dejan. Y eso se va a advertir claramente de esta disposición. Esta disposición está llena y plagado de muchas deficiencias. Por ejemplo. Debo entender que el fiscal hace un filtro. El fiscal de la Nación. No creo que me firme por firmar una disposición sin haber dado lectura. Si podemos observar, 5 a 6 veces, se equivoca de persona. Me pone Rodrigo Álvarez. Y yo no soy Rodrigo Álvarez. Eso no se puede permitir la fiscal de la Nación. ¿Revisa o no revisa las disposiciones? ¿O quién lo redacta y ella solamente va a firmarlo? Da que pensar eso. ¿Usted cree que se le está haciendo? Da que pensar eso. Da que pensar, porque no creo que una fiscal de la Nación, la máxima representante de una institución, tenga tamaña deficiencia. Y en un caso tan mediático, ¿no? Y en un caso tan mediático. Y no solamente ello. Podemos advertir de las diligencias que ha realizado la mayor parte de fuente abierta, es decir, de periodistas. ¿Dónde están las diligencias que en verdad debía de realizarse? ¿Por qué no se citó a aquellas personas que en la actualidad son fiscales, a quienes yo en su momento les comenté de la amenaza? ¿Los fiscales que eran parte de su grupo no han sido llamados? No han sido llamados. ¿No han sido interrogados? llamados. Para nada. Y le pregunto, ¿la fiscal de la Nación se olvidó que existe testigos de referencia? ¿Se olvidó de eso? Me citó para llevar a cabo una diligencia de visualización, transcripción y escucha. No se desarrolló, yo me encontraba fuera de Lima, pero Gustavo Gorriti presentó un escrito diciendo que estaba mal. Hasta el día de hoy no se ha llevado a cabo dicha diligencia. ¿Por qué no me ha citado? Pero él ya no está enfermo, él ha dicho que está más fuerte que nunca y me parece bien que haya superado todos los problemas de salud. En las declaraciones de Gorriti y en las declaraciones de Sánchez yo encuentro contradicciones. Efectivamente, ya quiero llegar. Efectivamente, se puede advertir, por ejemplo, que Pablo Sánchez señala que le llamó Gustavo Gorriti para explicarle sobre unas irregularidades y luego dice, voy a averiguar, pero por tratar de salvar, dice, me habló de un allanamiento, cosa que nunca ha referido Gustavo Gorriti en su declaración. Por lo menos eso no se ve dentro de la disposición. Lo que dice Gustavo Gorriti es que se comunicó con Pablo Sánchez para decirle que había algunas irregularidades. La pregunta en concreto es, ¿de qué irregularidades hablan? ¿Y por qué le llamó supuestamente Gustavo Gorriti si cuando él llega al local de IDL, que fue después de la comunicación de Pablo Sánchez, sus propios abogados le dicen que todo estaba dentro de lo normal, que era estrictamente formal mi diligencia? ¿Quiénes fueron los dos abogados que, digamos, defendieron su conducta en ese momento? Mira, estaba Rivera y a un inicio estaba la abogada Silva. Y luego Tuesta también. Estaba Tuesta también dijo. La pregunta es, quién le indicó supuestamente a Gustavo Gorriti de que se estaba realizando una diligencia irregular? ¿Quién? Nadie. ¿Por qué la fiscal no preguntó y no ahondó en ese tema? ¿Por qué cree usted, a la luz de los hechos y de los años, que Gustavo Gorriti no le quería dar información? Pues se puede evidenciar. ¿Por qué? ¿Por qué? Se tendría de que poseía todas las grabaciones. Al parecer ha sido filtrado por Pablo Sánchez estas grabaciones a Gustavo Gorriti. O sea, hoy día usted sospecha que todos los audios de los cuellos blancos, Pablo Sánchez se los dio a Gustavo Gorriti. Al parecer sí. Pero han desaparecido 2.000 audios. Eso es la pregunta. ¿Y eso no le preocupa a Delia Espinosa? Eso, porque en tal sentido, la fiscal que está a cargo se entrega a través de una cadena de custodia. Se tiene que averiguar en qué momento se quiebra la cadena de custodia e indagar dónde están esos 2.000 audios. Es necesario, pero a la fiscal de la Nación no le mueve un pelo en eso. Ahora, también otro punto que me llama la atención, doctor Urush, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, es en esta descripción desde cuándo se conocen, ¿no? Y que el grado de familiaridad entre Gustavo Gorriti y Pablo Sánchez, ¿no? Él dice que lo conoce desde el 2015, ¿no? Y que, bueno, ha tenido varias comunicaciones con él. Y en el caso de Pablo Sánchez, dice que solo se ha comunicado 2 veces. O sea, eso ya es una mentira tan grande. Perdóneme que yo me tenga que reír, pero dice que no, pues que solo lo conoce, o sea, como que lo conociera ahí nomás, ¿no?
y que se habría comunicado con él 2 veces antes. ¿Usted entiende que en este punto ambos están mintiendo? Efectivamente, y eso es la carencia de análisis que ha realizado la fiscal. Esta disposición es incongruente, no tiene un análisis jurídico, ni mucho menos documental, de lo contenido de la carpeta fiscal. Si Gustavo Gorriti dice que Pablo Sánchez lo conoce desde el año 2015 y que desde ahí se ha venido comunicando, pero no puede decir más, ¿por qué? Por su reserva de fuente. ¿Cómo explica que Pablo Sánchez diga solamente recién me comunico desde el 2018? ¿Por qué no se hizo el levantamiento del secreto de las comunicaciones? ¿Qué pasó, señora fiscal de la Nación? ¿Se olvidó? No le hicieron levantamiento. No ha pasado el levantamiento. Espero, no, pero es que ahí estallaría Gustavo y Pablo Sánchez. Espero que esta decisión no sea el pago de algún favor, y eso le corresponde a ustedes, la prensa, al Congreso de la República, a la Junta Nacional de Justicia, averiguar. Espero que no sea un favor, porque hay demasiadas coincidencias. Recordemos que ¿quién votó a favor de Delia Espinosa? Pablo Sánchez. ¿Cuándo? Hace 2 meses atrás, el 4 de diciembre, para que ella sea elegida fiscal de la Nación. Bueno, sospechosamente, después de un mes, se archiva con varias deficiencias y sin haber realizado una serie de diligencias necesarias, ya que ella hace referencia de que no ha alcanzado el nivel de sospecha reveladora. ¿Por qué no se citó a los fiscales? ¿Por qué no se hizo el levantamiento del secreto de las comunicaciones? ¿Por qué no se realizó la diligencia de reconocimiento de voz? ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron? ¿Qué piensa usted? Pues que no, que al parecer esto lo han hecho al adrede. ¿Usted cree entonces, doctor Rurush, que Delia Espinosa le está pagando el favor a Pablo Sánchez de su nombramiento? Mire, ahí existen demasiadas coincidencias, pero a eso vamos a sumar algo más, que el tipo penal por el que resuelven este caso, desde mi óptica y así como de varios juristas, no encuadraría, sino sería el de tráfico o el de abuso de autoridad. Eso es lo que yo le quería también preguntar, no soy abogada, pero ¿por qué obstrucción a la justicia y por qué no tráfico de influencias? Lo curioso es que la obstrucción de la justicia está destinado o está dirigido hacia el órgano de prueba, hacia el objeto de prueba. Y en ese instante yo no era el objeto de prueba. Correcto. El objeto de prueba era los audios. ¿Por qué entonces la fiscal de la Nación, de forma errada o adrede, o hace la tipificación adrede, pero para que se caiga? Pero eso es necesario. No puede ser que una fiscal de la Nación pueda encuadrarme un tipo penal de esta forma. Porque tráfico de influencias hay. Claro. O sea, si el propio, nadie, ya quisiéramos, ¿no?, poder levantar el teléfono y llamar a un fiscal de la Nación. El propio Pablo Sánchez lo confirma. Puedes ponerlo, Rolo, miren, ahí está. ¿Cómo tomó conocimiento que en horas de la mañana en el local de IDL, ¿no?, se está llevando a cabo una diligencia de exhibición e incautación? Ahí dice exhibición e incautación, en ningún momento dice allanamiento, por si acaso. Y dice, en mi condición de fiscal de la Nación recibí la llamada del señor Gustavo Gorriti. Él estaba preocupado porque había una diligencia en su oficina, que había un fiscal y 4 policías que estaban en sus oficinas y las iban a allanar sin orden judicial. Lo que me preocupó, y le dije que iba a averiguar sobre ese asunto. ¿Qué tiene que responder a esta respuesta de Pablo Sánchez? Eso vamos a tener coherencia narrativa con el propio video. Para la fiscal de la Nación dice, no se escucha. Por eso es que hice una tingencia primigenia. O sea, los fiscales de menor rango tenemos que decirle al fiscal supremo, al fiscal de la Nación o al fiscal superior, un momentito, te voy a grabar que me estás amenazando. Miren el propio contexto de la conversación. ¿Por qué cree que yo le digo, ya, señor, lo que usted disponga? ¿Por qué cree? ¿Pero qué dice Pablo Sánchez en su declaración? Que solamente llamó para preguntar. ¿Qué cosa? ¿Para preguntar qué? De repente me quería invitar a tomar un café. De repente, digo, ¿no? Porque si no, ¿cuál sería el motivo? Además, se supone que un fiscal no llama a otro fiscal, que ustedes son autónomos. Definitivamente no. Pero a eso se suma algo, señora Leiva. ¿Qué? Si usted ve esa propia disposición, Pablo Sánchez ordena a su asistenta buscar mi número personal para llamarme. Sí. A Rocío ¿Por qué Talavera? eso no ha evaluado la fiscal? Porque se habla de la teoría de los indicios. Señora fiscal de la Nación,
Delia Espinosa. Es necesario que se profundice el tema de la teoría de los indicios. No puede venir a decirme, no tengo sospecha reveladora, porque no existe, y tácitamente pues creerle a lo que dice. No, porque no le está creyendo a usted, le está creyendo Lógico. a Pablo y a Gorriti, pero Lógico. lo que usted también está diciendo es que no puede tipificar un delito que sabe que se va a caer, porque para empezar de eso no estábamos hablando. Estábamos hablando de la influencia de Gorriti en el Ministerio Público, absolutamente demostrado, que si no hubiéramos sacado este video, señor, jamás nada hubiera pasado. Ahora, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar no sé, pues ya tranquilo, así en la Mire, vida? por el tipo penal por el que lo han encuadrado, el agraviado vendría a ser el Estado, porque es una obstrucción a la justicia. Sin embargo, la Junta Nacional de Justicia tiene la posibilidad de aperturar la investigación de oficio. Es necesario que puedan verificar esta disposición, el análisis incongruente que tiene, y en tal sentido, pues, que se acarree las responsabilidades administrativas que corresponde. Y de ser el caso, el Congreso de la República también tiene el mecanismo correspondiente. ¿Usted va a interponer algún...? Estoy haciendo el análisis correspondiente. Ajá. A efectos de poder interponer. Voy a analizarlo correctamente, objetivamente. ¿Pero interpondría una demanda ante quién? ¿Ante la Junta? No, estoy viendo presentar una queja. Pero voy a analizar ese tema. Ok. Perdóneme que tenga que girar 380 grados, 360 se dice, ¿no? Por supuesto que vamos a volver al tema porque tengo una información de último minuto y además voy a aprovechar la presencia de Rurush, que ha sido fiscal, ¿no? Y él sabe de estas cosas. Bueno, a ver, Rolo, podemos poner lo que nos ha llegado. Nos ha llegado unas declaraciones, un testimonio de dos testigos, ¿no? Sobre el ministro Santibáñez, a quien parece le quieren hacer un allanamiento. Bueno, a ver, pero él es ministro, ¿se le puede hacer allanamiento a un aforado? A ver, lo que señala la norma es que no hay necesidad que para que se realice el allanamiento se requiera una autorización para un aforado. Ojo, okay. Se está haciendo al domicilio o a cualquier donde se encuentre los elementos de convicción. O sea, es posible. Ya, entonces quiero leerle lo que hemos... Muy bien, primer punto de esa aclaración. Mire, doctor Rurush, esto es lo que dice un testigo. Tengo conocimiento que en el año 2019 aproximadamente ingresó a trabajar en el estudio Juan José Santibáñez Antúnez, Santibáñez y Molina, el hijo de la entonces jueza superior Emma Rosaura Benavides Vargas, José Luján Benavides, o sea, el hijo, José Luján Benavides, el hijo de la jueza Benavides, ¿vale? Llegando a trabajar en dicho estudio por el promedio de 2 años aproximadamente, primero como practicante y después como abogado. Además, debo precisar que José Luján Benavides en la mayoría de ocasiones no se dedicaba a trabajar, sino a realizar otras actividades personales que escapaban de las tareas laborales. Bueno, ajá. Y que reclamaron, pero que, perdón, si puedes regresar un rato, Rulo, cuando le reclamaron que no hacía nada, que era un vago, Santibáñez respondió que la presencia de José Luján Benavides obedecía a un arreglo que tenía con su madre, o sea, con la jueza superior Emma Benavides Rosaura, para los cuales eran favorecimientos ilícitos a través de la intervención de la jueza superior Emma Rosaura Benavides en procesos penales que defendía Santibáñez, tráfico de influencias, ¿no? Ya. Otro, Juan José Santibáñez le habría pedido a inicios de este año 2025 a Yesenia Stephanie de la Cruz Rivas que oculte la computadora personal de Juan José Santibáñez y su iPad personal por cuanto en su contenido tiene información que podría perjudicarlo y le solicita en razón de la confianza que le tiene a Yesenia de la Cruz por la relación sentimental extramatrimonial que hasta la fecha mantienen. O sea, Yesenia de la Cruz sería amante de Santibáñez y ella, por orden de Santibáñez, habría ocultado la computadora personal y su iPad. Y dice, precisando que tanto la computadora personal como el iPad se encontraban en la oficina de uno de sus clientes de Juan José Santibáñez, que es un policía en retiro y abogado de apellido Tenorio, que se encuentra, bueno, y da la dirección y ¿no? Siguiente, por favor. Nos está llegando mucha información, pero lo estamos desarrollando con ustedes, esta información sensible, y el talán es que van a allanar el ministerio, no sé si lo van a hacer de verdad, y van a allanar la casa de Santibáñez. Por supuesto, nunca allanaron la casa de Pablo Sánchez y nunca la casa de Gorriti, ¿no?
por si acaso, y a Rurush no le creyeron absolutamente nada. Nada. Esto es el colmo, pues. Pero bueno, sigamos, porque si todo esto es verdad, bueno, Santibáñez está ahora metido en un túnel. En un túnel bastante oscuro. Dice, quiero indicar que los socios fundadores, Alfonso Garcés Mangiari y Gustavo Adriancén Olaya, no querían que sus nombres y apellidos formen parte del nombre del estudio como tal, ya que los mismos tenían aspiraciones políticas, ya que para esa fecha Gustavo Adriancén Olaya ya había sido ministro de Justicia en el gobierno de Ollantumala, y Alfonso Garcés Mangiari había sido jefe de gabinete asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, y por ello querían volver al poder. Ajá, o sea que Adriancén y Alfonso Garcés son patazas de Santibáñez. A razón que en las diversas reuniones entre los socios y los abogados manifestaban dichos intereses, reuniones en las que mi persona participaba, y Juan José Santibáñez Antúnez en dichas reuniones manifestaba que cuando Alfonso Garcés Mangiari o Gustavo Adriancén Olaya llegaran al poder otra vez, él iba a ser el ministro del Interior, porque entre los tres antes mencionados tenían un pacto que lo comentaban abiertamente en las referidas reuniones, y dicho pacto era que en el supuesto que cualquiera de los dos que llegara al poder, primero iba a impulsar que él alcance el sueño de ser ministro del Interior, ante lo cual Gustavo Adriancén Olaya respondía que sí, que el primero que llegara al poder iba a ayudar a Juan José Santibáñez Antúnez a ser ministro del Interior. Muy bien, ¿basta todo esto para allanar? Dependiendo, el juez de investigación preparatoria, a efectos de que pueda autorizar el allanamiento, tiene que verificar que exista elementos de convicción. Pero aquí estaríamos hablando de tráfico de influencias. Efectivamente, para cualquier tipo de delitos lo que se requiere es de que, como establece el Código Procesal Penal, todo requerimiento debe estar debidamente motivado y anexado los elementos de convicción suficientes. Y eso tiene que evaluarlo el juez de investigación preparatoria. Finalmente, eso ya le corresponderá a la defensa o no de los implicados en poder hacer el reexamen o lo que corresponda según esta. Ahora, si allanan o no allanan a Santibáñez, eso todavía está en proceso, ya nos llegó esta documentación, pero lo cierto, bueno, ojalá y nos pueda dar una entrevista a Santibáñez, pero lo cierto, doctor Urush, es que este allanamiento, si es que se da, y todas estas denuncias que están dando dos testigos sobre el amante y sobre cómo oculta Santibáñez todo, no pueden tapar de ninguna manera este escándalo. Me va a perdonar que me moleste, porque yo no sé quién tiene el teléfono del fiscal de la Nación, que ya quisiéramos pero yo como quisiera tener el teléfono de Delia Espinosa para poder llamarla. O sea, es el colmo que un ente externo, un agente externo al ministerio, pueda siquiera intentar interrumpir una diligencia fiscal. Pero eso sí se puede cuando te llamas Gustavo Gorriti. Lo curioso es de que, y ahí es donde va el tema de demasiadas coincidencias. ¿Por qué dice eso? Es curioso que el día de hoy le brinden a usted la información de que existiría un allanamiento. Al parecer existiría un allanamiento. Bueno, y filtrar estas colaboraciones, ¿no? ¿No será que tiene la finalidad de silenciar, de opacar esta grave irregularidad? Porque cualquier ¿Grave irregularidad o grave blindaje? En ambos casos, porque si vamos a leer todo el contenido de esta disposición, no tiene sentido respecto a la conclusión a la que ha arribado. Bueno, yo también no le veo sentido. Lo curioso que solamente ha llamado a las personas quienes brinden información favorable para a la Pablo tesis Sánchez. de ellos. Sí, claro. Pero al resto no han llamado. Ni siquiera han llamado a la gente que trabaja con usted. ¿Por qué la fiscal de la Nación no responde cuándo van a realizar la diligencia de levantamiento del secreto de las comunicaciones? Nunca lo van a hacer, señor Urush. Entonces, por Dios. Y esta es la respuesta. El pueblo peruano se ha dado cuenta Nunca de lo van a por hacer. quiénes estamos siendo manejados y por quién está la justicia, por qué se ha desequilibrado. Por eso es que desde la primera vez en que tuve la oportunidad de salir y conversar con usted, he reafirmado, y hoy lo confirmo, de que el Ministerio Público requiere una reforma urgente. Y hoy día confirma, y con eso termino, que el Ministerio Público está tomado. Politizado, confirmado. ¿Por qué? Se puede evidenciar eso, se puede evidenciar. Total, lo voy a volver a convocar, fiscal Urush. Le agradezco, Encantado. doctor Urush. Cómo me gustaría que siga siendo fiscal. Pero, doctor Urush, lo voy a volver a convocar. Se atrevió, se atrevió
Pero bueno, ya saben, ni siquiera han hecho levantamiento de comunicaciones. ¿Qué tal? Qué impresionante, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y voy a regresar con un personaje que el otro día, pues, me ganó tanto el tiempo. Ya es una sorpresa, es una sorpresa. Ya regresamos.